Muy bien, 15 y 28, continuamos en Mañana es Mejor por la Subter Radio. Ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi. María del Carmen, nos estás escuchando acá. Martín y Jonathan, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás vos? Bueno, ahí un Bien, poquito a las corridas, ¿no? Saliendo de una audiencia, como siempre, un día más en tu vida, así digamos. es. Acabamos de terminar hace poco rato una nueva audiencia ante la Cámara Penal de la ciudad, buscando la absolución del compañero Alejandro Bodart del MST, que fue llevado a juicio, absuelto en el juicio oral, pero luego revocada esa absolución en un fallo de Cámara, que es el que ahora estamos recurriendo, ni más ni menos que por defender el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y denunciar el genocidio en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino en su conjunto. Allá cayó la misma volteada que Vanina Biasi, por ejemplo. En realidad es la primera, la causa de Alejandro es varios años anterior Ah, mirá, a la de Vanina. mirá. No estaba al tanto. Hablando. En la de Vanina no Sí. hay todavía no hubo juicio, se ha dictado el procesamiento, pero ese procesamiento está apelado en la Cámara Federal en este momento. En el caso de Alejandro hubo 3 años de instrucción, hubo un primer sobreseimiento, luego una revocación de ese sobreseimiento que llevó al juicio, se hizo el juicio oral, fue absuelto en el juicio oral, nuevamente apelaron la querella, que es la DAIA, y la Fiscalía que reproduce sus argumentos. Otra sala de la Cámara lo condenó y frente a ese fallo es que pedimos la revisión antes de subir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y esa fue la audiencia que tuvimos hoy. Muy bien, ahí estaba viendo en la cuenta de X de Correpi que hubo novedades en la causa de Rafael Nahuel. Bueno, en la causa por el fusilamiento de Rafael Nahuel, la Cámara de Casación Federal confirmó la condena que ya se había dictado en el juicio oral hace más de un año. Y lo que llama la atención, lo que debería llamar la atención, lamentablemente la noticia de la condena opaca a veces y muchas veces no se informa con detalle o no se entienden las cuestiones un poquito más vinculadas a lo técnico, es el absurdo de que esta condena, que debería ser una condena a prisión perpetua por homicidio agravado, homicidio calificado por ser los autores miembros de una fuerza de seguridad, artículo 80, inciso noveno del Código Penal, en realidad apenas iba a tener una pena máxima, todavía queda por determinar el monto exacto de las penas, pero el techo que tiene la posibilidad de condena es de 5 años y 8 meses, porque recurren a esta remanida argumentación del exceso en la legítima defensa. Y resulta que, o sea, hay exceso en la legítima defensa cuando vos me das una trompada y yo te pego 7 tiros. Claro. O sea, no fue razonable ni proporcional al ataque que recibí, la defensa que produje. Entonces, por eso se condena, aunque por supuesto con mucha menos gravedad que cuando es directamente un homicidio. Pero resulta que en este caso, el disparo que mató a Rafael Nahuel le entró por detrás, de hecho entró directamente por el glúteo, de abajo hacia arriba, porque el pibe estaba trepando el monte y los prefectos dispararon desde abajo y por detrás, por la espalda. Entonces, explícame de qué se estaban defendiendo en exceso. Claro. Y desgraciadamente es lo que vemos a diario en la enorme mayoría de los juicios por gatillo fácil. Sí, da la sensación que lo que quisieron hacer fue como, bueno, los condenamos, pero buscamos la manera de reducirle la pena La lo más manera más leve posible. de hacerlo, sí, Exacto. sí, eso es sistemático, llevamos décadas denunciándolo, no, cuando hay torturas no se habla de tortura, se habla de apremios ilegales, que de vuelta, la tortura tiene una pena equivalente a la del homicidio, 8 a 25 años de prisión o perpetua si se produce la muerte de la persona torturada en el marco de la ejecución del delito, y en cambio el apremio tiene una pena también de 5 años máximo, con lo cual hasta puede ser escarcelable. Sistemáticamente vemos cómo se le baja el precio cuando el imputado es un miembro de una fuerza de seguridad, y la víctima es un pibe de barrio o es un luchador popular.
es decir, cualquiera sin poder y sin dinero. Sí, a mí me interesa que en estas situaciones, más allá bueno, todo esto que venís nombrando, ¿no? Que digamos deja como un sabor a poco en estas cuestiones, sí lo que se da es que la ministra Bullrich envalentona a las fuerzas para salir a cometer delitos, básicamente, pero después no puede defenderlos como a ella le gustaría ante estas situaciones, porque ya llega siendo como demasiado burdo lograr que Mira, la policía... defenderlos los defiende con muchísima energía y entusiasmo. Fíjate quiénes fueron los defensores de Chocobar en su juicio oral, por ejemplo. El segundo de Bullrich en el ministerio, el mismo que dirigió el operativo de Gendarmería Soto, en su momento también en el sur, y es permanente la insistencia. De hecho, no termina de salir la noticia de algún caso de gatillo fácil en algún medio y ya está ella atrás diciendo: este es un héroe, necesitamos más policías así, amenazando jueces y fiscales. Pasó con el episodio tan terrible de Ciudad Evita, que cobró mucha notoriedad porque además de fusilar por la espalda al pibe de 17 años que había intentado manotearle la mochila al policía federal, las balas, porque disparó 11 veces, hirieron a otros 2 pibes también por la espalda, y además una de esas balas mató a Tiago, el nene de 7 años que estaba a 200 metros de distancia con su papá. Inmediatamente salió Bullrich, claro, en todas sus redes, desde sus cuentas oficiales del Ministerio de Seguridad, a decir que le parecía una barbaridad que al policía lo hubieran detenido, que le parecía una barbaridad que el fiscal dijera que el delito era homicidio agravado, e incluso cuestionando que en el caso, porque ahí también el fiscal hace un análisis bastante particular de los hechos, porque la conducta es la misma respecto del pibe de 18 años que escapaba y respecto de Tiago. En los 2 casos dispara a personas desarmadas que no estaban generando ningún peligro en ese momento, porque el pibe, cuando el tipo dijo soy policía y sacó el arma, los 4 chicos salieron corriendo como arma que lleva el diablo, sin detenerse y sin mirar para atrás, y en esa circunstancia son heridos y muere Brandon, y por el otro lado es también herido y fallece poquitos días después, lamentablemente, Tiago. El fiscal, por el homicidio de Tiago, acusa por el delito que corresponde, homicidio, pero por el homicidio de Brandon acusa de vuelta por exceso en la legítima defensa. Y yo te pregunto de qué se defendía el policía si el robo ya se había frustrado, el pibe estaba corriendo y le disparó por atrás. Bueno, y acá tenemos un apellido que ya es histórico respecto del accionar policial, que es el de Bullrich, ¿no? La ministra de Seguridad, cuando sucede el fusilamiento de Rafael Nahuel, y la ministra de Seguridad que ahora está protagonizando, por ejemplo, con lo de Pablo Grillo, también salió inmediatamente a decir que el disparo de la policía había rebotado no sé en dónde, y que por eso. Pero ahora también te queríamos consultar por este DNU que salió el 383 de 2025, que salió hace un par de semanas, modificando la ley orgánica de la Policía Federal. Sí, contanos ahí los principales puntos que para vos son cruciales de ese DNU. Mira, lo primero y más grave de este DNU, que recordemos, si lo pudieron dictar es porque hay un Congreso de la Nación que amablemente le dijo, con la ley bases, con el DNU 70, al no eliminarlo, y con la ley bases al votarla, señor presidente tiene facultades extraordinarias delegadas para legislar y gobernar por decreto, porque este decreto se dicta en el marco de esas facultades extraordinarias delegadas. Si no, de ninguna manera por decreto podés modificar una ley. Lo que hace este decreto, y es lo más grave, porque determina además todo lo que sigue a posteriori, es modificar la naturaleza, la definición de la Policía Federal. Porque más allá de lo que en la práctica ha hecho históricamente, lo cierto es que la ley
definía a la Policía Federal como una fuerza civil armada con el objetivo de garantizar y proteger la seguridad de personas y bienes particulares o de personas y bienes del Estado Nacional, porque es justamente una policía federal. Esta reforma producida ahora por Milei y Bullrich, en lugar de definirla así como una policía de prevención y de auxiliar de la justicia para la protección de bienes y personas, la define como garante de la seguridad nacional. Y decir seguridad nacional en el mundo, pero muy particularmente en Argentina, después de la experiencia que hemos tenido durante décadas, ya desde Onganía, y por supuesto en la última dictadura cívico-militar, con la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, es verdaderamente escandaloso e imposible de permitir. Y sin embargo, así se la define ahora a la Policía Federal. Y por eso, a continuación, se le amplían facultades que en buena medida ya tenían, como detener personas arbitrariamente, para establecer identidad o para saber si tienen algún tipo de antecedente penal, que en realidad quiere decir alguna captura, porque tener antecedentes penales no es delito, no, si ya cumplió no tiene ninguna cuenta que saldar, para requisar vehículos, personas, pertenencias de las personas, para realizar tareas de inteligencia, para cruzar datos de bases de datos públicas o privadas, para hacer ciberpatrullaje, para exhibir ostensiblemente sus armas, etcétera, etcétera. Y todo eso, que esta es la parte grave del decreto, sin ningún tipo de contralor judicial, sino exclusivamente a requerimiento del propio Ministerio de Seguridad, es decir, la propia Patricia Bullrich. Y como si esto fuera poco, también se le agrega la facultad de intervenir en forma espontánea, es decir, sin requerimiento judicial de ningún tipo, solamente porque se lo indica su propia superioridad del Ministerio de Seguridad, en situaciones en las que, a criterio del Ministerio de Seguridad, haya que restablecer el orden. Por ejemplo, una movilización, una marcha, 10 vecinos en una esquina caceroleando porque les cortaron la luz hace 15 días o lo que fuere. Claro. Hay el accionar que, por ejemplo, vimos en la detención de los micros que venían en la movilización del miércoles pasado por la condena de Cristina Kirchner, ¿ya estaba habilitado por este DNU o fue anterior a eso? Mira, naturalmente esas detenciones nunca fueron legales o legítimas, ahora sí, pero que lo hacían siempre, y de hecho no es la primera vez que lo tuvimos que salir a denunciar. Lo que pasa es que, bueno, si Cristina está en la formulación de la oración, del título de la nota, repercute mucho más naturalmente, pero lo cierto es que varias semanas antes, un miércoles, cuando junto a jubilados y jubiladas se movilizaron las organizaciones vinculadas con discapacidad, los profesionales y trabajadoras del Garrahan y de otros sectores de salud a Congreso, también tuvimos que salir a denunciar que micros que venían de zona oeste y de zona norte, con organizaciones y familiares, chicos y docentes de distintos grupos que trabajan en el tema de la discapacidad, eran parados en los peajes por gendarmería en ese caso, claro, no por la policía, y no solamente se les revisaban todos los papeles y les pedían una hoja de ruta, como si para venir de Morón a Capital vos tuvieses que hacer como un avión que tiene que aprobar un plan de vuelo, y los mandaron de vuelta, pero además escoltados, con una camioneta de gendarmería adelante y otra atrás, para que no pegaran la vuelta y volvieran a agarrar en lugar de la autopista, qué sé yo, por Gaona, y llegaran igual a la capital. Entonces, eso ya estaba pasando, lo denunciamos, fue un escándalo, hay denuncias penales por este tema, y bueno, ahora lo legitimaron. Y otro de los casos también bastante resonantes fue la detención de Juan Grabois cuando estaba estaba ahí en la ocupación de ese bar Perón, era un bar con el Instituto Histórico. El Instituto,
Sí, el Instituto Juan Perón, el bar se llama Un Café con Perón. Que después salió el jefe de la policía y dijo, no, lo detuve porque me dio la orden el presidente, que además ni siquiera estaba en ejercicio porque estaba de viaje en el exterior. Bueno, estaba paseando allá con su amigo Netanyahu. Claro. Bueno, precisamente cuando esta nueva ley orgánica incorpora esa frasecita de la intervención espontánea a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad, está blanqueando ese tipo de detenciones. No solamente por el caso Grabois, que es uno de 500 personas que han sido detenidas de similar manera a lo largo de estos últimos 18 meses en movilizaciones y manifestaciones de todo tipo, también para evitar situaciones como la del 12 de marzo. Ustedes lo recuerdan, 114 personas detenidas en la movilización de los miércoles cuando fueron los hinchas de los clubes de fútbol, que, claro, como ahí los tuvieron que poner a disposición de un juzgado, lo que hizo la jueza cuando 6 horas después revisó los papeles que le mandaba la policía y vio que no había un solo caso en el que le dijeran, este tiró una piedra, este le sacó la lengua a un policía, este le gritó una mala palabra, este prendió fuego, no sé, el obelisco, lo reclamó, dijo, díganme qué hizo cada uno, no le contestaron y entonces los largó a todos. Claro. Y al día de hoy, ninguna de esas 114 personas ha sido citada por la Fiscalía para tomarle declaración, porque no han podido invocarles un solo hecho, a pesar de que han revisado videos, fotos, etcétera. Y a la jueza la han hostigado por redes sociales. Por supuesto, tuvimos que salir a defender una jueza, que no es cosa que uno haga todos los días, claro, ¿no? Claro. Y además, ojo, la jueza no hizo nada extraordinariamente heroico. Hizo lo que debía hacer y lo que cualquier juez debería hacer en su lugar. Lo que pasa es que a esta altura del partido, el cumplimiento normal de la obligación por parte de un magistrado llama la atención. Claro. O sea, si el modelo es la Macintosh, claro, o los del lago escondido, claro, claro. Y es lógico que va a llamar la atención lo que hizo la jueza Andrade. Pero todos tendrían que haber actuado así siempre. María del Carmen, ya para liberarte, hacia adelante, ¿no? Porque vemos que las circunstancias generales de todas las personas trabajadoras y trabajadores no se va complicando y digamos la calle va a empezar a ser evidentemente el único destino posible ante una realidad de inanición de una parte de la población. Digo, hacia adelante, ¿vos creés que hay que tener algún tipo de recaudo mayor? O sea, ¿qué ves hacia adelante con A ver, lo venimos diciendo desde antes que asumiera Milei, porque sabíamos que esto iba a empezar a pasar, no con tanta velocidad y con tanta profundidad. La verdad que nos quedamos cortos y cortas en imaginar la pesadilla, pero ya veníamos de la experiencia de 2015-2019. Claro. Y si ustedes consultan la página de Correpi, correpi.org, van a encontrar una cantidad de cartillas, de manuales, de tips, de cómo cuidarse en forma personal o cuando vas a una movilización o a una manifestación, o en el caso de, no sé, los estudiantes con las tomas de las escuelas o las universidades, precisamente porque no podemos estar pensando que, bueno, vamos el miércoles a hacerle el aguante a los viejos y viejas, entonces me voy de picnic. Claro. Con la misma naturalidad con que si me estuviese yendo al Parque Roca a hacer un picnic. No es un picnic. Hay que ser responsables, hay que tomar todos esos recaudos, todas esas medidas de seguridad, pie telefónico, saber qué puedo llevar, qué no puedo llevar, qué debo llevar obligatoriamente, como el caso del DNI, qué no puedo llegar de ninguna manera porque me complicaría la situación si me detienen. En fin, todo eso está allí explicado y está bueno repasarlo, más allá de que lo difundimos desde los espacios de coordinación, que también se han empezado a multiplicar a partir de esta constatación de este verdadero cambio de régimen, fundamentalmente en el caso de Correpi, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que horas antes de cada movilización de cualquier espacio político, social, cultural, de género, de lo que fuere, no solo publicamos los tips de cuidados específicos, sino que además ponemos a disposición una docena y pico de teléfonos de quienes estamos de guardia
como estamos en este momento de guardia, ante la inminencia de la movilización universitaria que va a haber dentro de un rato, desde Plaza Usay hasta el Ministerio, hasta Pisurno. Bueno, espectacular. Estábamos hablando con la abogada y militante de Correpi, María del Carmen Verdú. Te agradecemos mucho por este tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes.